Chicos, se escucha bien porque estoy utilizando un audífono para que no exista una interferencia de ruido. Sí, profesor. Sí se Muy ve, bien, profesor. muy bien, chicos. Entonces, continuamos con lo que nos hemos quedado pendiente el día martes. En este punto nos quedamos, ¿verdad? Donde nos hablan de Sí, dos textos múltiples. sí, profesor. Correcto, muy bien, gracias. Eh, Hablemos ahora con respecto a los tipos de textos según el contexto de uso. Eh, Cuando hablamos de este tipo de textos, nos vamos a dar cuenta que un sujeto va a realizar diferentes actividades, ¿no? Y en diferentes tiempos y en diferentes espacios. ¿Eso qué significa? Que puede realizarla en la mañana, puede realizar sus actividades en la tarde y realizar en la noche. Y no solamente realizarlas, sino también puede recurrir a algunos medios comunicativos, como por ejemplo en la actualidad utilizamos las redes sociales, ¿no? El Internet. Puedo recurrir a este medio para que yo pueda adquirir dicha, dicho mensaje o dicha información que me envían o que necesito para poder seguir ejerciendo mis actividades diarias. ¿Correcto? Y acá dice claramente, ¿no? Eh, Dice, se desenvuelve en diferentes espacios sociales, ámbito interactuados con personas, diversas características. Correcto. Y podemos encontrar bastante claro con respecto a lo que realiza nuestro amigo Andrés. Dice, por la mañana, ¿quién, ¿de quién estamos hablando? De Andrés. Dice que por las mañanas Andrés desayuna. Va desayunando y va revisando un mensaje de su correo personal. Mira, dos actividades que está realizando. A media mañana, aproximadamente, pues a partir de las 10, 11 de la mañana, dice, analiza un atestado judicial. O sea, ya está en la oficina, ya está laborando, ya está en su despacho o en su actividad laboral del día a día, ¿no? En la oficina donde labora, dice. Ahora, por la tarde, ¿qué pasa con Andrés en la tarde? Dice que estudia un libro de aprendizaje de portugués. Ah, está estudiando portugués, ¿no? Andrés está estudiando portugués. En la mañana trabaja, en la tarde, ¿qué pasa? Estudia, ¿no? Dice, pues tiene un examen el fin de semana. Y finalmente, por la noche, ahí está, por la noche, regresa a casa, dice, Andrés encuentra un informe de la Asociación de Propietarios del Condominio donde vive. O sea, en el día, Andrés ha realizado diversas actividades en, en distintos contextos sociales. Y cuando nosotros hablamos de este tipo de textos, estamos frente a un texto según un contexto de uso, ¿no? Y así sucesivamente. Y acá podemos darnos cuenta del análisis bastante minucioso con respecto al ejemplo que acabamos de analizarlo, ¿no? Tipos de textos según el propósito del autor. Cuando hablamos de los tipos de textos según el propósito del autor, ya lo habíamos tomado en cuenta al inicio, el día lunes, y vamos a retornarla o vamos a retomarla, porque vamos a ver ahí algunos rasgos, algunas características que cada uno de estos textos contiene, y dice, la podemos encontrar, por ejemplo, en un texto narrativo, un texto expositivo, un texto descriptivo, un texto argumentativo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el propósito de cada uno de ellos? Por ejemplo, el propósito o la finalidad de un texto descriptivo, como dice acá, son aquellas que van a presentar las propiedades físicas o especiales o espaciales de qué? De un objeto, ¿correcto? Y acá estamos viendo pues un animalito. Y las características de las personas. Ese es el propósito de un texto descriptivo. Describe, como su propio nombre dice, las enumera las características de las personas, de las cosas, de los objetos. ¿No? De tal manera que el lector tenga una idea bastante clara, tenga una imagen bastante importante y así pueda diferenciarla entre uno y la otro.
Y acá tenemos, ¿no? Dice que es un perro grande. Observa acá. Y tiene un nombre acá en el cuellito, ¿no? El color negro, ¿no? No es cualquier tipo de color negro. Es un negro azabache. Su pelaje es abundante, tal igual como ustedes están observando. Tiene patas largas, ¿no? Y robustas. No es flaco. No está flaquito ese perro, ¿no? Sus orejas son muy largos, ¿no? Y su hocico es afilado, ¿ya? En la frente tiene una mancha de color, mira, de color blanco. Acá vos estás observando, ¿ya? Tal igual como están observando. En su collar hay una placa en la que podrás leer y su nombre. ¿Cómo se llama? Bobby. Este es un tipo de texto descriptivo, ¿no? ¿Qué estamos presentando? Las, la descripción física, de este caso de un animal. Podemos describir, ¿no? Físicamente al ser humano, las cualidades que tiene el ser humano. Entonces, estamos frente a un texto descriptivo. Y acá podemos encontrar diversos ejemplos, ¿no? Si yo me paso leyendo todos los ejemplos, no vamos a pasar el tiempo pues leyendo los ejemplos, ¿no? La intención acá es desarrollarlas, todas las preguntas propuestas, ¿no? Y las dejo para que ustedes puedan diferenciarlas. ¿En qué consiste un texto descriptivo, narrativo, expositivo y argumentativo? Ojo ahí, ¿no? Y acá hay una descripción, por ejemplo, de una ciudad. Puedo describir culturas, que no necesariamente animales, objetos o personas. Puedo describir, por ejemplo, la cultura, ciudades. Y acá en el ejemplo nos está presentando sobre la descripción de una ciudad denominada Ámsterdam y Venecia, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son las cualidades, o digo, cuáles son los rasgos de un texto descriptivo? Como todo texto, ¿no? Debe ser fluida, debe ser claro, porque el receptor en este caso tiene que entender, tiene que visualizar, observar bien la información que le están presentando. ¿Correcto? La organización de esa información debe tener diversos criterios. Como dice acá, tiene que describir de lo general a lo particular, de lo externo al interno, de lo interno a externo, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, etcétera, y así sucesivamente, ¿no? El lenguaje debe ser bastante claro. Puede presentar una descripción objetiva o puede presentar una descripción subjetiva. Cuando yo digo objetiva, algo que tú puedes verlas, algo que puede ser cierta o que es cierta. En cambio, lo subjetivo, algo imaginario. Lógicamente, eso lo podemos encontrar en la literatura, ¿no? Utiliza como recursos lingüísticos habituales el sustantivo, los adjetivos calificativos, las figuras literarias. Cuando hablamos de figuras literarias, lógicamente estamos cayendo en la descripción subjetiva, ¿ya? Otra. Utiliza, dice, de manera más común aparece formando partes de otros tipos de textos. Ojo, en comparación de otros tipos de textos, es que el texto descriptivo presenta algo, mira, presenta algo de expositivo, algo de narrativo y algo de argumentativo. ¿Correcto? O sea, cuando yo digo narrativo, subjetividad. ¿Correcto? Y expositivo, presenta, expone, informa. Opina, argumentativo. Muy pocas veces el texto descriptivo se presenta de manera autónoma. O sea, no puede presentarse de manera autónoma. Raras veces. Entonces, para que no se pueda presentar de manera autónoma, es allí donde toman los tres formatos, los expositivos, los narrativos y los argumentativos. Ahora, ¿cuáles son las pautas necesarias para comprender un texto expositivo? Tenemos los tres pasos. El primer paso es una lectura exploratoria, es una lectura visual, observatoria, de manera rápida, concreta, para saber pues de qué trata el texto, para saber en qué consiste el texto. Segundo paso, realiza una lectura comprensiva. De una vez que tú hayas explorado o hayas observado, ahora, por parte del lector, la intención es entender. ¿Y cómo lo entiendo?
comprendiendo, analizando, conjeturando, jerarquizando, ¿correcto? De manera explícita o de manera implícita. Eso es, eso es la comprensión cabal que debe tener un texto. Tercer paso. Evalúa lo que ha comprendido. Dice, trata de formular ideas centrales del texto. Ajá, interesante. Y una vez que yo haya entendido, tengo la capacidad de analizar, la capacidad de diferenciar entre uno y la otra. Entonces es ahí donde yo tengo que entrar a tallar, a identificar las ideas principales del texto. Identificación del tema. Diferenciación entre las ideas secundarias. Entonces, el texto, un texto, no es cualquier tipo de material que nos pueden acceder. Un texto cuya finalidad es identificar de qué trata. Y cuando yo digo identificar, es la ubicación de las ideas principales, el tema, el título. Y vamos, vamos en la parte aplicatoria. Dice, encontré el cadáver cubierto con una manta en el catre de campaña donde había dormido siempre. O sea, nos está presentando sobre un personaje que ha dejado de existir, ¿no? No sabemos cómo. Vamos a verlo. Dice, cerca de un taburete con la cubeta que había servido para vaporizar el veneno. O sea, hasta ahí me hace entender que este cadáver, esta persona fallecida, ha bebido un veneno, se ha suicidado. Hasta ahí me hace entender así. En el suelo, amarrado de la pata del catre. Puede ser que él se haya amarrado para tomar ese veneno y así no podría recurrir a otros lares solicitando auxilio, o puede ser que la hayan matado también, ¿no? Estaba el cuerpo tendido de un grande danés negro de pecho nevado y junto a él estaban las muletas. Hasta ahí nos está describiendo, ¿no? Sus características físicas que tiene la persona. Es un danés, ¿no? El cuarto sofocante, muy bien. Y dice claramente, y abigarrado que hacía mismo tiempo de alcoba y laboratorio. Funcionaba como laboratorio y funcionaba como alcoba. Empezaba a iluminarse apenas con el resplandor del amanecer de la ventana abierta, pero era luz bastante para reconocer de inmediato la autoridad de la muerte. Las otras ventanas, así como cualquier resquicio de la habitación, estaban amordazadas, es decir, que estaban cerradas, tapadas, cubiertas con algo, ¿no? ¿Cubiertas con qué? Con trapos o selladas con cartones negros, y eso aumentaba su densidad opresiva, o sea, preocupación, duda. Había un mesón atiborrado de frascos y pomos sin rótulos, y dos cubetas del peltre descascarado bajo un foco ordinario cubierto de papel rojo. ¿Qué habrá pasado? ¿No? Entonces, lo que nos muestra acá, su descripción física, ¿no? Las acciones que ha realizado este sujeto, ¿no? Y la tercera cubeta dice, la del líquido fijador era que estaba junto al cadáver. Había varias revistas, periódicos viejos, por todas partes, pilas de negativos en placas de vidrio, muebles rotos, pero todo estaba, dice, preservado del polvo con una mano diligente. Aunque el aire, aunque el aire de la ventana había purificado el ámbito, aún quedaba para quien supiera identificarlo el rescoldo tibio de los amores sin ventura de las almendras amargas, aquel que no era un lugar propicio para morir en gracia de Dios. O sea, era un cuchitril, ¿no? Era un espacio eh, inhabitable. Entonces, es ahí donde encontraron al cadáver. Correcto. Es, una, es un texto descriptivo, bastante interesante. Pregunta uno. El texto básicamente describe la muerte de un hombre que no logra alcanzar la gracia de Dios, el fenecimiento de un anciano a consecuencia de la indigencia, la profundidad, soledad y miseria que motivó la muerte de un hombre, las condiciones del cuarto en el cual se descubre un cadáver, o el desorden reinante de ¿no? en la habitación en que de un difunto que era ateo. ¿Cuál es tu respuesta? Vamos, vamos, chicos. A ver, Ustedes profesor. pueden. ¿De qué nos está hablando básicamente? De un cadáver.
Correcto, por ahí dicen de Dana, Cristel, Tania, ¿no? Ana Paula, Yadira, Araujo, D. David. Muy bien. Lo primero que vamos a darnos cuenta, pues, el texto básicamente, como tema, estamos hablando del cadáver, ¿no? El cadáver. ¿Y en qué parte de mi texto habla de cadáver? Únicamente la podemos encontrar en la letra D, donde dice las condiciones de un cuarto en el cual se descubre un cadáver. Esa es tu respuesta. ¿Correcto? La letra D. Todos estamos de acuerdo. 2. Resulta incorrecto, o sea, incorrecto, incompatible, no está presente en el texto, con la descripción del texto, sostener que el cuarto del cadáver era un tanto sofocante, era como un cuchitril, estaba repleto de revistas, tenía poca luminosidad, mostraba cierto desorden. C. ¿Cuál sería lo más adecuado? A ver, Sí, ¿mostraba, profesor. mostraba cierto desorden? Sí. Había desorden por acá, muebles desordenados, sillas, revistas, periódicos. Eso es correcto. ¿Tenía poca luminosidad? Sí, porque casi la mayoría de las ventanas, ¿qué han sido? Han sido amordazadas, han sido cerradas. ¿Correcto? Ahora, ¿estaba repleto de revistas? Sí había revistas, sí había periódicos, ¿ya? Sí hay periódicos, sí hay revistas. Ahora, ¿era un tanto sofocante? Sí, sí era sofocante. Pero a mi entender, implícitamente, yo puedo decir que es un cuchitril, ¿sí o no? Pero ¿en qué parte de mi texto muestra el término cuchitril? No hay. Ah, entonces sería ¿Existe? la B. Claro. ¿Existe desorden? Sí. ¿La palabra desorden está en el texto? Sí. ¿Hay luminosidad? Sí. ¿Hay revistas? Sí. ¿Hay sofocante? Esos términos sí aparecen en mi texto. Porque la pregunta que me está diciendo es que resulta incorrecto con la descripción del texto sostener que el cuarto del cadáver, ¿qué era? Un cuchitril. Eso. Esa palabrita no aparece en mi texto. Por la cual, esa es tu respuesta. Correcto. Seguimos. Texto narrativo. ¿Cuál es el propósito de un texto narrativo? Su propio nombre dice, narrar sucesos u hechos. Pueden ser reales o pueden ser fantasiosos. Pueden ser no necesariamente literaria, también podría ser histórico, antropológico, sociológico o entre otras disciplinas de las ciencias naturales, o de las ciencias humanidades, perdón. Ahora, la diferencia entre uno y lo otro es que van a presentar contextos, lugares, tiempo y personajes. Eso van a encontrar. ¿Correcto? Ahora, y saben perfectamente que el texto narrativo consiste en presentar tres estructuras, un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Ya? Y tal y cual, la encontramos en este texto bastante interesante donde dice la mentira y la verdad. Oiga, esto es una aclaración cierta del día a día en la que convive el ser humano. Muy bien, por ahí alguien que ha estado un poco desatento, la número 2 es la letra B. La letra B, la número 2. Ya chicos, hay que estar bien conectados, hay que estar ahí chicos. Es cierto, hay buena cantidad de alumnos que están en línea, a veces pues las arroja, ¿no? Por la buena cantidad que existe, pero sin embargo hay que ir, hay que ir preguntando, muy bien. Dice, cuenta la leyenda que un día, ya, de nada, veramente, cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto. Lo era. Hermoso día, dijo entonces la verdad. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Y no lo creía. ¿Y qué hizo? Ir al lago para ver si es cierto, ¿no? Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad. Y asintió. Corrió la mentira hacia el lago y dijo, el agua está aún más hermosa. Nademos. La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa. Y confió en la mentira. Ambas se quitaron la ropa y nadaron tranquilos. Un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropa, y todos se horrorizaban al verla. Es así como aún hoy en día
la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. ¿Qué tal? Bastante interesante el texto, ¿no? Es un puñal que nos está dando cada uno de nosotros, ¿no? Para entender qué tipo de personas, con qué tipo de personas nos podemos encontrar constantemente. Muy bien, así es, Nicole. ¿Ya? ¿Y cuáles son los rasgos de un texto narrativo? Todo texto presenta un orden casual, causal, temporal. Y como le dije hace un momento, ¿cuándo presenta un orden causal y temporal? Porque presenta nudo, nudo, ¿no? Inicio, nudo y desenlace. Es un texto narrativo dice, incluye en su contenido descripciones y diálogos. Ahí está. Estos elementos le otorgan dinamismo, amenidad a los textos narrativos. ¿Por qué creen que muchos de nosotros nos encantan las obras literarias? Porque son dinámicos. Existen diálogos, existen descripciones. Hay un final feliz o infeliz. Su esencia radica al presentar hechos que suponen complicaciones. Ahí está el desenlace. Desequilibrios, resoluciones. Los hechos que plantea un texto narrativo se organizan de acuerdo a una trama en la que distinguimos el planteamiento, la complicación y la resolución. Y obviamente la diversidad de personajes que podemos encontrar en un texto narrativo son las que van a hacer el trama. Y este trama puede ser un final feliz o un final infeliz. O sea, hay algunos de ellos, la resolución puede ser de manera trágica, como no también. ¿Cuáles son las pautas? Igual que el texto anterior, tres pasos. Una lectura exploratoria, una lectura rápida, una lectura minuciosa, observatoria. El segundo paso es comprender, analizar. Y el tercer paso, ¿cuál sería? Identificar las ideas principales, las ideas secundarias, el tema, así como cualquier tipo de texto que me pueden presentar. Correcto. Vamos a la parte aplicatoria. Texto número uno. Un joven jardinero. Vamos a subrayar. Se supone que nos está hablando de este señor, de un joven jardinero. Pero no es cualquier joven jardinero, es un joven jardinero persa. Dijo a su príncipe. Encontramos dos personajes en el texto, un jardinero y un príncipe. Hasta la primera parte nos encontramos con dos personajes. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el jardinero? Sálvame. Encontré a la muerte esta mañana. Otro personaje, la muerte. Correcto. Me hizo un gesto de amenaza. ¿Quién dice eso? ¿El jardinero o el príncipe? El jardinero. Dinero. Esta noche, esta noche por milagro quisiera estar en Ispahan. ¿No? Es una amenaza, ¿no? Si en la mañana te me escapas, en la noche no te me escapas, le dijo la muerte al jardinero. El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra a la muerte y le pregunta, esta mañana, ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza? ¿Y qué dice él? No, la muerte. No fue un gesto de amenaza, le responde, sino un gesto de sorpresa. Pues lo veía lejos de Ispahan esta mañana y debo tomarla esta noche en Ispahan. Oiga, la muerte es así, ¿no? La muerte nos puede sorprender en cualquier momento, en cualquier espacio. Y eso es lo que pasó con el jardinero. Pregunta número 3. Un título apropiado para el minicuento sería La muerte y el príncipe, El gesto de la muerte, Nadie escapa de la muerte, El gesto del príncipe o Sin escapatoria. ¿Cuál sería mi respuesta ahí? Vamos, vamos, está sencillo. La muerte. ¿Cuál sería? Esto de la muerte. Por supuesto. No me vaya a decir La muerte y el príncipe, porque la muerte y el príncipe, que son cómplices, no, son parte de la historia, son parte del cuento. Pero en todo el proceso, la que se desarrolla en este cuento es el gesto. Esta es tu respuesta, el gesto. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Ya? La letra B, la número 3, el gesto de la muerte.
4. Los personajes que aparecen en el texto, ¿quiénes son? Y ya les había mencionado. El príncipe, la muerte y el joven jardinero. Correcto, la letra B. No vayas a poner ahí Ispahan, porque Ispahan no es el personaje. Ispahan es el lugar donde estaba yendo el jardinero. ¿Ya? 5. ¿Qué le ayuda a la muerte a cumplir su objetivo? El propio joven jardinero, el inexorable destino, el bondadoso príncipe, no especifica el miedo del príncipe. ¿Cuál sería tu respuesta ahí? A ver, Claro, ¿cómo que la ve? Dice, ¿quién le ayuda a la muerte a cumplir su objetivo? ¿Quién le ayuda a la muerte a cumplir El su objetivo? bondadoso príncipe. Por supuesto, el bondadoso príncipe. Ahí está. ¿Qué pasó? Que le había prestado su caballo a quién? Al jardinero, ¿no? Para que pueda acudir rápidamente a Ispahan y así puede llegar a la muerte inmediatamente. ¿Correcto? 6. Un tema central del texto apunta. ¿Hacia dónde apunta? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué dicen? Dice, hacia la idea preconcebida sobre la muerte, hacia el miedo que tenemos a los desconocidos, hacia la batalla absurda entre la vida y la muerte, hacia la idea del filantropismo del príncipe o hacia la maldad que conduce a los hombres a su La C. destrucción. Obviamente, estamos hablando frente a qué? Hacia la batalla absurda entre la vida y la muerte. No sabemos cuándo, dónde, como dije hace un momento, ¿no? No vayamos a decir que no, yo voy a vivir 100 años. Y en esos 100 años puede pasar muchas cosas porque el ser humano dice tiene pues fecha de vencimiento, ¿no? No la tenemos en el cuerpo, en alguna parte del cuerpo igual que los productos. Pero sí, pues, cuando nos toca, nos toca. ¿Correcto? 7. Otro tema central apunta qué cosa. A la inexorable de la muerte, a la imposibilidad de escapar del encuentro fijado, la forma que los mortales pueden escapar de su destino, cómo los seres humanos podrían burlar de la muerte, o la reflexión de no cometer pecados capitales, o a la espera de la muerte. ¿Cuál sería ahí? De acuerdo a mi texto. Otro tema central apunta qué cosa. ¿Tú te puedes la escapar de la muerte? ¿Tú puedes escaparte de la muerte, como dice ahí? No. ¿Tú puedes burlarte de la muerte? No. No cometer pecados capitales, eso es mentira. ¿Hay que esperar a la muerte? No. Dice claramente que la inoxerabilidad de la muerte, la imposibilidad de escapar de este encuentro fijado. Ya lo había pues guiñado los ojos a este señor príncipe, digo, al jardinero. Ya no se puede escapar de la muerte. Sí o sí tenía que morir, ¿no? Entonces, tu respuesta, la número 7, es la letra A. La muerte en la historia es una entidad todopoderosa que conoce el destino de cada ser humano, tiene una naturaleza limitada y hasta cierto punto humana, es una fuerza omnipotente que maneja el destino de los hombres, es benévolo y da cierta ventaja o persigue a los hombres que no están exentos de pecado. ¿Cuál es tu respuesta a la número 8? Cristel La dice, por ahí C, me dice, a ver. profesor. Dice, la muerte en la historia, o sea, la muerte en el texto, es una entidad todopoderosa que conoce el destino de cada ser humano. ¿Quién es el todopoderoso? ¿La muerte o Dios? Dios. ¿Sí o no? C, profesor. Y por lo tanto no puede ser A sí. tu La respuesta. C entonces. Ahora, dice, La C, profesor. tiene una naturaleza limitada y hasta cierto punto humana. No. Probablemente, probablemente, mira, porque cuando dice la primera parte, tiene una naturaleza limitada. ¿Qué significa? Que nosotros los seres humanos no tenemos un límite, no tenemos una vida fija. ¿Hasta cuándo podemos vivir? El ser humano desde el momento que nace, no sabemos hasta cuándo, hasta dónde podemos llegar. Puede ser que el ser humano deje de existir pues en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 15, 20, 30, 40, 50, 100. No sabemos. Y hasta cierto punto dice algo humano. O sea, la muerte está constantemente con nosotros. Nos está pisando los talones. O sea, eso sí concuerda con lo que dice el texto. Y la C, es una fuerza omnipotente que maneja el destino de los hombres. ¿Y qué es omnipotente?
Dígame, ¿qué es omnipotente? ¿Ah? Entonces, para yo responder si él hace, lo primero que el que todo ¿Lo puede ver todo? lo puede ver todo. Pero el texto dice eso. La muerte en la historia, dice, la muerte en la historia. Date cuenta que estamos hablando del texto, no fuera del texto, no implícitamente, sino explícitamente. Es que tiene una naturaleza limitada y hasta cierto algo humano. Eso es lo más adecuado con respecto a lo que nos está presentando en el texto. Claro, desde otro punto de vista o de otra perspectiva, sí la puedo considerar de manera omnipotente. Pero la pregunta que me está diciendo, la muerte es la historia. No me está diciendo cómo puedes inferir o implícitamente la muerte en la historia se supone. No me está preguntando de esta manera. Correcto. Entonces, consideremos bien esos tipos de preguntas que nos formulan y hay que entenderlas bien. Pregunta 9. ¿Podemos afirmar a partir del texto que la muerte no tenía la certeza del lugar del encuentro con el jardinero? No se deja claro si finalmente se producirá el temido encuentro. La ayuda del príncipe permitió darle más tiempo al jardinero. ¿El encuentro entre la muerte y el jardinero persa es inevitable? ¿O la muerte suele hacer visitas previas a quienes van a morir pronto? ¿Cuál es tu respuesta? Ahí sí estamos de acuerdo, la La de mayoría, todas de ellas. El encuentro entre la muerte y el jardinero era inevitable. Como dije hace un momento, si en la mañana se te me escapas, en la tarde o en la noche no te puedes escapar. Obviamente es inevitable. Nosotros no podemos sacarle la vuelta a la muerte. Sí o sí, en cualquier momento y cualquier tiempo podemos dejar de existir. Correcto. Texto número 2. Un hombre pobre se encontró en su camino a un antiguo amigo. Este tenía un poder sobrenatural que le permitía hacer milagros. Como el hombre pobre se quejaba de las dificultades de su vida, su amigo tocó con el dedo un ladrillo, que de inmediato se convirtió en oro. Ah, interesante. Se le ofreció al pobre, pero este se lamentó de que eso era muy poco. El amigo tocó un león de piedra que se convirtió en un león de oro macizo y lo agregó al ladrillo de oro. El amigo insistió en que ambos regalos eran poca cosa. ¡Wow! ¿No? Era codicioso. Correcto. ¿Qué más deseas, pues? Le preguntó, sorprendido el hacedor de prodigios. Quisiera tu dedo, contestó el otro. Mira, ve, qué, qué ambición, ¿no? Qué ambición, qué codicioso era la persona que estaba solicitando ese milagrito. ¿Ah? Pregunta 10. Concepto clave del texto. El, por mismo, la vanidad, la magia, la amistad o la codicia. Ya lo dije. La codicia. Era codicioso. Quería más y más y más. ¿Correcto? Vamos, muy bien. Texto número 3. Lo cierto es que fueron años de arduo y pragmático aprendizaje. Los lapsos de desalineamiento en los que estuvo a punto de desistir, pero al fin triunfó la perseverancia. Ah, mira, la perseverancia, y Raimundo aprendió a ladrar, ¿ya? A ladrar. No a imitar ladridos, no a imitar ladridos. Ah, dice, como suelen hacer algunos chistosos o que se creen tales, sino verdaderamente a ladrar. ¿Qué lo había impulsado a este adiestramiento? Ante sus amigos, ¿no? Se autoflagelaba con humor. La verdad es que ladro por no llorar. Sin embargo, la razón más valedera era su amor casi franciscana hacia sus hermanos perros. Amor es comunicación. ¿Cómo amar entonces sin comunicarse? Para Raimundo representó un día de gloria cuando su ladrido fue por fin comprendido por Leo. O sea, Leo era pues su hermano perro. Y algo más extraordinario aún, él comprendió el ladrido de Leo. A partir de ese día, Raimundo y Leo se sentían, por lo general, en los atardeceres bajo la glorieta y dialogaban sobre temas generales. A pesar de su amor por los hermanos perros, Raimundo nunca había imaginado que Leo tuviera una tan sagaz visión del mundo. Por fin una tarde se animó a preguntarle en varios sobrios ladridos.
Dime, Leo, con tanta franqueza, ¿qué opinas de mi forma de ladrar? La respuesta de Leo fue bastante escueto y sincera. Lo diría que lo haces bastante bien, pero tendrás que mejorar. Cuando ladras, todavía se te nota el acento humano. Mira, ve, qué tan, qué tan directo ha sido su respuesta de Leo hacia nuestro amigo Raymond. El texto narra principalmente, dígame, ¿cuál sería? La C, profesor. La C, por ahí dice la C. ¿Alguien me puede decir todo lo contrario? ¿Alguien me dice todo lo contrario? Vamos, vamos, chicos. Nelson me dice la letra D. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, las amenas conversaciones que por las tardes entablan un hombre y un perro sobre temas de diversos índole. No. Dice, la profunda soledad que motivó a un hombre a aprender a comunicarse con los perros y la gran alegría que le causó el haberlo logrado. O sea, lo que me está pidiendo el texto es la idea principal, ¿no? Como luego de muchos esfuerzos y motivos por el gran afecto que sentía por los perros, un hombre aprendió a ladrar a fin de comunicarse con... Ah, por supuesto. Eso es lo que hizo nuestro amigo Raimundo, que quería entender la comunicación perruna, ¿sí o no? ¿Y lo logró? Sí, las entendió. Pero por ahí Leo le dice, sí, está bastante bien, pero tienes que seguir practicando porque a veces se te entiende con un acento humano todavía. Entonces mi respuesta a esta preguntita es la letra C. ¿Ya? 11 la C. Correcto, correcto, correcto por ahí. 12. El término desalineamiento, ¿qué quiere decir? ¿Y reflexión? No. Sobriedad tampoco. Desorganización no. Pesar no. Desánimo. Desánimo. Y esa es la que había tomado una decisión. ¿No? Correcto. 12 la letra E. 13, perdón. Número 13. En el texto, la respuesta de Leo revela, ¿no? Dice, en el texto, la respuesta de Leo revela que Raimundo, ¿qué pasa? No logra comprender sus valores, avergüenza la condición humana, no puede ocultar sus graves, ¿no? defectos o aún no La domina el D. lenguaje. Por supuesto. Uno ¿Qué lo dice? domina. Al final del texto me dice que todavía tienes un acento humano. ¿Eso qué significa? Que todavía no domina un lenguaje canino. Ahí está. ¿Ya? La letra D, la número 13. Texto expositivo. ¿Ya? Texto expositivo. ¿Cuál es el propósito de un texto expositivo? Es exponer. Ahí está. Presentar una información determinada, ¿no? Generalmente a base de a base de un resultado de estudio o de investigación. La persona que va a presentar dicho texto, lógicamente tiene que ser bastante concreta, bastante objetiva, ¿no? Bastante claro. Entonces, cuando yo voy a exponer dicho tema, tiene que corroborar a base de conclusiones y tiene que ser bastante preciso, ¿no? La intención de este texto, como dice acá, es informar al lector, hacer saber y aclarar ciertos conocimientos respecto a un tema determinado. Y muchas veces la podemos encontrar en algunos textos o informaciones de que un texto expositivo también se le puede denominar como texto informativo. ¿Correcto? ¿Cuáles son las características? Tiene un enfoque objetivo, ya había mencionado, evite el uso de una opinión. Acá no hay opinión, ¿eh? Lo que existe en la opinión es un texto argumentativo. ¿Correcto? El lenguaje debe ser formal. El lenguaje es netamente formal. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar términos bastante adecuados, algo especializados. Y tiene que ser bastante claro y directo. Y se tiene que evitar las muletillas, las redundancias, las ambigüedades, las cacofonías. Todos estos vicios se las evita en un texto expositivo, ¿no? Su estructura está en base a un texto causal. Causa, problema. Solución. Causa, problema, solución. Problema, solución. Puedes enumerar, puede presentar comparaciones, puede presentar de manera tipológica, etc. Cualquiera de ellas
presenta las características de un texto expositivo. Y acá tenemos, ¿no? Siguiendo la versión de Galeno, Galeno pues es sinónimo de médico, médico, doctor, ¿no? Etcétera. Y acá presentamos un texto bastante interesante donde se tomó pues en las Amarcas el año 2015-2. Este tipo de textos, ¿no? Majestuosos. Estamos frente a un texto, a ver, ¿qué pasó acá? Estamos frente a un texto expositivo. ¿Cuáles son los rasgos? Los rasgos es, como todo texto, lo dije hace un momento, ¿no? Tiene un enfoque, evita expresar puntos de vista. Acá no es un argumentativo, es un expositivo, ¿no? Tampoco se somete a una discusión. Lo que se somete a una discusión es la argumentación, más no en lo expositivo. Acá simplemente presenta, informa, ¿correcto? El lenguaje es formal, ya lo habíamos mencionado anteriormente, evita las ambigüedades, etcétera, etcétera, ¿no? Presenta una organización, lógicamente. Todo texto presenta una organización lógica. Enumera, causa, clasifica, problema-solución, compara, etcétera, etcétera. Pero sí hay que tener en cuenta que un texto expositivo es netamente ilustrativo, es de afán didáctico, ¿no? Porque se va a presentar a manera de guías y estas guías presentan introducción, títulos, subtítulos, resúmenes. No es igual que un texto narrativo. El texto es netamente amplio, como también puede ser corto. ¿Correcto? Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son las pautas? Igual que las anteriores. Leo, o sea, exploro, observo, veo, la analizo y ubico las ideas principales y las ideas secundarias, como todo texto, ¿no? Y vamos por acá, la aplicación. Dice, dos científicos del Instituto Caltech en Estados Unidos han hallado evidencias de la existencia de un planeta gigante en los confines exteriores del sistema solar. Ah, dice que dos científicos del Instituto Caltech han hallado evidencias de la existencia de un planeta gigante. Han hallado un planeta gigante en los exteriores de dónde? Del sistema solar. Ahí está. Tiene una masa 10 veces superior a la de la Tierra y demora entre 10.000 y 20.000 años en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Hasta ahora había pasado desapercibido. Un planeta que llevaría a reescribir los textos escolares y libros de astronomía. Una vez más. 14. El texto trata fundamentalmente ¿sobre qué? Por ahí me dice Dana, la 14, sobre la necesidad de La B, reescribir los textos escolares y todos los libros de astronomía. No, la letra A no podría ser, ¿eh? la B, Las profesor. Por ahí me dice la B, otros dicen la C. Vamos a ver si es cierta, ¿ya? Vamos a ver si es cierta. Dice, la B dice las características de un nuevo planeta encontrado en los límites del sistema. ¿Eso no dice? Otro. ¿El descubrimiento de un nuevo planeta en los confines del sistema solar? Probablemente que sí. ¿La comparación entre nuestro planeta y el nuevo hallazgo astronómico? ¿O los estudios de astronomía realizados en el Instituto de Caltech? ¿Cuál es tu respuesta? Vamos. ¿Cuál sería? La 14. Lo han dicho ya. No nos habla de las características, ¿ah? Acá dice, en los confines exteriores del sistema solar tiene una masa. En alguna parte dice en mi texto la característica. No, lo que se ha descubierto es un nuevo planeta en los confines del sistema solar. Y acá está, justo acá. Dice que han hallado evidencia de un sistema existente de un planeta gigante en los confines exteriores del sistema solar. Y por eso mi respuesta está acá. Ahí está. Pregunta literal. ¿Ya? Texto número 2. Hasta hace poco la televisión era el medio más consumido. Ah, la televisión hasta hace poco era un medio más consumido. ¿Pero qué pasó? Pero ahora, por primera vez en la historia, un sondeo acaba de revelar que este año los adultos norteamericanos pasarán más tiempo al día usando medios digitales. Ahora, ¿qué pasa? Pasarán más tiempo en los medios digitales, ¿no?
que viendo la televisión. Ya no ven la televisión, sino están más en los medios digitales, las tablets, ¿no? Celulares, etcétera, ¿no? El estudio realizado por la empresa Marketer estima que la media de consumo de Internet está en 5 horas y 9 minutos, lo que podría un incremento, ojo esta palabra, un incremento de 38 minutos en respecto al año pasado. O sea, año tras año hay incremento del uso de qué? Del Internet. ¿Sí o no? En cambio, dice, el tiempo dedicado a ver la televisión, ¿qué ha pasado? Para ver la televisión, dice que se ha mantenido estable durante este periodo con 4 horas y 31 minutos frente a los 4 horas y 38 minutos del año anterior. O sea, no hubo muchos cambios de 7 minutos. O sea, se ha establecido por la cantidad de horas. A esto contribuye especialmente que los adultos pasarán una media de 2 horas y 21 minutos al día usando sus dispositivos móviles, teléfonos y tabletas. ¿Tabletas? Viene el término tablets. Tablet es un término inglés. Tabletas es un lenguaje español, ¿no? Para actividades diferentes a realizar las llamadas telefónicas. Correcto. Muy bien. Pregunta 15. El texto centralmente informa que es el medio más consumido en Norteamérica. ¿Ha desplazado en preferencia la televisión? ¿Se consume más en dispositivos móviles? ¿Ha generado alarmantes casos de adicción? ¿O genera cuantiosas ganancias por publicidad? ¿Cuál es tu respuesta? La número 15. Kiara, Dana, por ahí me dice la D, la letra B, la letra B. Estamos de acuerdo, ¿no? Dice, el texto centralmente informa que Internet, ¿qué ha pasado? Ha desplazado la preferencia de la televisión. Ya pocas veces ven la televisión. Prefieren el Internet. ¿Correcto? Prefieren el Internet. 16. Conforme a lo leído, resulta equivocado. Ojo, resulta equivocado, dice. Esta palabrita hay que entender, ¿no? O sea, de acuerdo a mi texto, una de estas 5 alternativas no coincide con lo que dice el texto. A, dice, ¿los adultos usan con mayor frecuencia dispositivos móviles? ¿Sí o no? Sí, este es cierto. Conforme. B, ¿la media de consumo de Internet está en 5 horas y 9 minutos? Sí, está en la parte inicial de mi texto. C, ¿el consumo de la televisión no ha sufrido grandes variaciones? ¿Qué dice mi texto? Mi texto dice claramente, ¿qué ha pasado? Ojo, ahí hay una cierta duda. Hay una cierta duda ahí. Voy a dejarla esa parte para pasar a la letra D. Dice, ¿el consumo de Internet muestra una tendencia de crecer? Sí. A comparación del año anterior, ¿qué ha pasado? Dice, mira, ojo, porque ahí me están diciendo que la respuesta es la letra D. Vamos a ver por qué no puede ser tu respuesta la letra D. Dice, el estudio realizado por la empresa de Marketer estima que la media de consumo de Internet está en 5 horas y 9 minutos, lo que supondría un incremento. La palabra incremento que está subrayada ahí, en 38 minutos con respecto al año pasado. ¿Eso qué significa? Que año tras año va a existir un incremento del uso del Internet. ¿Me dejo entender? En cambio, dice, en cambio, el tiempo dedicado a ver la televisión se ha mantenido estable. Ojo lo que dice el texto, que se ha mantenido estable. Y vamos a ver acá. Porque en la letra D dice, el consumo de Internet muestra una tendencia a decrecer. ¿Sí o no? ¿Puede decrecer? No, Ya, no. ¿Correcto? Vamos a ver. ¿Hasta hace poco la televisión era el medio más usado? Sí, conforme, conforme. A ver, ¿cuál es lo más adecuado? ¿Cuál la es lo más D. adecuado? El consumo de Internet muestra una tendencia a decrecer. ¿Está bien o no? Se está incrementando, ¿no? Se está incrementando. Cierto, se está incrementando. Es decir, año tras año va creciendo. No puede decrecer.
más al contrario, se incrementa, crece constantemente. ¿Ya? Eso sería tu respuesta. Siguiente, el texto argumentativo. El texto argumentativo, vamos a ver cuál es el objetivo o cuál es su propósito. Persuadir. Hay que persuadir, ¿no? La, el emisor, en este caso, va a mostrar información verídica, cierta, precisa, con argumentos bastante claros, ¿ya? Entonces, lo primero que va a hacer acá el emisor es defender su propuesta hasta el final. No puede torcer, no puede decir otra cosa. Tiene que defender las ideas planteadas, las ideas plasmadas. La intención, la única intención es convencer al auditorio, convencer a su público, convencer a quienes, a los lectores. Lo que se va a plantear en un texto argumentativo es que en todo el proceso desarrolla una tesis. Hay un texto bastante de opinión personal, de controversia, de discusión. Y la pregunta que siempre se va a formular un texto argumentativo del porqué de las cosas, del porqué, en busca de una respuesta. Y acá la podemos encontrar, ¿no? Y acá la podemos encontrar. Dice, según distintas teorías estéticas, desde la antigüedad hasta la Edad Media, lo feo es una antítesis de lo bello, una carencia de armonía que viola las reglas de la proporción en las que se basa la belleza, tanto física como moral, o una carencia que sustrae al ser de lo que por naturaleza debería tener. Por eso, Platón en sus diálogos discute en varias ocasiones acerca de lo bello y de lo feo, pero ante la grandeza moral de Sócrates se ríe del aspecto deforme de éste. En cualquier caso, se admite un principio que es respetado de manera casi uniforme. Si bien existen seres y cosas feas o feos, el arte tiene el poder de representación de manera hermosa, y la belleza, o al menos la fidelidad realista, de esta imitación hace aceptable lo feo. Abundan testimonios de esta concepción, desde Aristóteles hasta Manuel Kant. De modo que si nos detenemos a reflexionar, la cuestión es sencilla. Existe lo feo que nos repugna en la naturaleza, pero que se torna aceptable y hasta agradable den el arte que expresa y denuncia, bellamente, la fealdad de lo feo tanto en sentido físico como moral. Pero ¿hasta qué punto una belleza representación de lo feo o de lo monstruoso lo transforma en algo sublime? No es causal que en la clásica tardía y sobre todo en la era cristiana, la problemática de lo feo se vuelve más compleja. Lo expresa muy bien, ¿no? Es que en una página donde advierte que con la llegada de la sensibilidad cristiana y del arte que la expresa, adquieren una importancia central, especialmente en relación con la figura de Cristo, sus seguidores y sus perseguidores. El dolor, el sufrimiento, la muerte, la tortura y las deformaciones físicas que sufren tanto las víctimas como los verdugos. ¡Wow! Mira, se basa en distintas teorías. O sea, un texto argumentativo se basa en distintas teorías y no necesariamente en una opinión personal. Y esa opinión personal va a ser válida cuando yo me voy a plasmar aquí a distintas teorías propuestas. Y estas teorías propuestas se va a convertir en algo creíble. Y la credibilidad es la que va a convencer al lector. ¿Correcto? ¿Cuáles son los rasgos? ¿No? Tiene que ser un enfoque parcializado. Siempre va a utilizar la función del lenguaje apelativo o conativa. O sea, está direccionado para un receptor con un propósito de convencer, ¿no? Tiene que ser, pues, un léxico bastante especializado. No igual que una descripción o la narración. Tiene que estar netamente especializado. Las estructuras básicas de este texto argumentativo está en base a qué cosa? A un asunto controversial, discutible, a un punto de vista que tiene que defenderse hasta el final. Y tiene que tener una postura bastante clara. Y cuando yo tengo una postura, porque tengo teorías debajo de mi conocimiento.
porque yo me sustento a mis teorías, averiguadas, investigadas. Porque si yo digo una teoría o un conocimiento sin base alguna, entonces voy a tener ciertas dificultades, ¿no? Entonces, esa es un texto argumentativo. Y los textos argumentativos pueden estar basados desde un punto de vista científico, filosófico, la podemos encontrar en los ensayos, ¿no? En las oratorias políticas o judiciales, la podemos encontrar en un artículo de opinión, como ya lo habíamos mostrado anteriormente, y así sucesivamente, ¿no? Veamos acá la parte aplicativa. Tenemos dos textos, ¿no? Una de ellas de Luciana y otra de ellas de Viviana. Luciana dice, desde todo punto de vista, la televisión es perjudicial para los niños. Ahí está. Acá está. La televisión es perjudicial para los niños. En primer lugar, dice, en su mayoría, los programas, este es lo que de este es lo que va a hablar. Dice que los programas están cargados de escenas de violencia, o sea, escenas violentas. Esta palabrita también, que fomenta. Si la televisión muestra violencia, lógicamente va a existir agresividad y malos hábitos en las personas o los niños que van a verla, ¿no? O, o los personajes en los programas infantiles muestran violencia y agresividad y esas son las que van a copiar las que están viéndolas. Se está llegando al extremo de que hasta los propios dibujos animados se están tornando violentos, dice. Asimismo, en segundo lugar, la televisión emite mensajes sumamente sencillos, que exigen muy poco razonamiento. Dice que emiten mensajes sencillos, poco razonamiento en los niños. Es decir, todo está dicho en las imágenes. O sea, cuando ya está dicho en las imágenes, no hay para que el niño o la niña puede razonar qué continúa o qué va a seguir, ¿no? Porque nada le da para poder pensar. Por ello, en vez de ver la televisión, los niños deberían dedicar ese tiempo a otras labores más provechosas. Interesante. Mientras que Viviana dice, mi estimada, discrepo con tu punto de vista. En primer lugar, no creo que la violencia, no creo que sea la violencia, sino los temas educativos que los predominan en los programas. También sigue hablando de los programas destinados para los niños. Es verdad que algunos programas son violentos, pero son la excepción. Dice que la mayoría transmite mensajes que orientan valores. Viviana dice que la mayoría de los programas infantiles son aquellos que van a mostrar, dice, mensajes que orientan valores y dan buenos consejos a los pequeños. De otro lado, dice, si bien las imágenes son sencillas, los programas de televisión ofrecen temas motivadores. Dice, ofrecen temas motivadores, ¿no? Es importante que conversen con que los padres pueden utilizar de manera adecuada para educar a sus hijos. Por ejemplo, se puede aprovechar las series infantiles para ir conversando sobre la importancia ¿de qué? De la solidaridad, de la justicia y la sinceridad, entre otros valores. Correcto. Interesante, ¿no? Interesante los dos que proponen. Vamos a ver, vamos a analizarlos. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál sería el tema? En los dos está hablando de los programas, de los programas infantiles. Tanto como Luciana y Viviana habla de los programas infantiles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Ahora, ¿cuál es el tema? ¿O cuál es la tesis, perdón? ¿Cuál sería la tesis? ¿Qué dice Luciana y qué dice Viviana? ¿Qué dice Luciana? Dice que vamos a ver, los programas, voy a abreviar los iniciales, ¿no? Los programas infantiles, ojo, los programas infantiles son, a ver, son, dice, perjudiciales para los niños. ¿Eso dice o no, Luciana?
Dice que los programas infantiles son perjudiciales para los niños, mientras que nuestra amiga Viviana dice que los programas infantiles son provechosos. Ajá. Son provechosos. ¿Para quiénes? Para los niños. ¿Ya? Son provechosos para los niños. O, mejor dicho, son beneficiosos. Correcto. Si usted quiere poner, puedes ubicarla provechosos o si no también beneficiosos. Porque textualmente no dice que son beneficiosos. Ahí está. Ciosos. Ahí está. Beneficiosos para los niños. ¿Correcto? Esa es la tesis. Ahora, ¿cuál es el argumento uno que nos dice nuestra amiga Luciana? ¿Qué nos dice? ¿Mm? Nos dice claramente el argumento que los programas infantiles, ojo, promueven, dice, promueven, ¿qué promueven? ¿Qué promueven? ¿Ah? ¿Qué promueven? La violencia. Claro, violencia y agresividad. Agresividad. Eso nos dice nuestra amiga Luciana. Pero nuestra amiga, vamos por acá, nuestra amiga Viviana dice todo lo contrario, que los programas, ¿qué dice? Que los programas infantiles, ¿qué dice? ¿Qué dicen? Promueven, ¿ya? ¿Qué promueven? Ah, correcto. ¿No? Promueven y o transmiten, vamos a poner, transmiten valores, ¿ya? ¿No? Promueven, fomentan o transmiten valores. ¿A quiénes? Textualmente, a los peques, ¿no? A los pequeños. Así dice el texto. Correcto. Promueven, fomentan. ¿Ya? Perfecto. Acá dice claramente, ofrece temas motivadores. ¿Ya? Acá nos dice bastante claro. Ahora, argumento 2. ¿Qué más nos dice Luciana? ¿Cómo lo argumenta 2? ¿No? ¿Qué dice? Que los programas, ¿qué dice? Ah, muy bien. Los programas, los programas no fomentan, ahí está, no fomentan razonamiento, ¿ya? En los niños. Porque todos la presentan, todo ya está resuelta. Entonces, el niño ya no puede pensar qué continúa, cuál es el trama, cuál es el desenlace. No hay, no puede. En cambio, nuestra amiga Viviana dice que ¿no? Que los programas, los programas, ¿qué permiten? Dice. ¿Qué pasa con ahí? Los programas es un buen, ¿qué dice? Que es un buen momento para, espera, por acá, para conversar con, ¿no? Es el momento para conversar los padres sobre, ¿sobre qué dice? Los valores, ¿no? Sobre los valores. Correcto, sobre los valores. Eso es interesante, chicos. Interesante con respecto de cuando hablamos acerca de textos argumentativos, ¿no? Ambos coinciden, ambos discuten sobre la misma eje temática, programas infantiles, pero una de ellas no está de acuerdo hasta el final sostiene su idea, defiende su idea. En ningún caso los dos llegan a un mutuo acuerdo. Los dos defienden sus ideas. Los dos defienden sus perspectivas, ¿no? En ningún caso están de acuerdo, por ningún parte. ¿Ya? Entonces, ese es un caso de texto argumentativo, chicos. Es un texto argumentativo. Ahora sí, vamos con la parte aplicatoria. Ya creo que terminamos la parte de la teoría, ¿no? Dice,
Los sectores conservadores aman reprimir. Es la forma de conservar su poder, reprimir y embrutecer. Mucha bala, poca escuela. Ajá. Millones salen y vuelven cada día a sus hogares sin ver incluso otra violencia que no sea la que genera la injusticia. ¿Correcto? Es decir, aquello que los medios no llaman violencia, niños mendigando, colas interminables para una cita médica, maestros peor pagadas imposible, tuberculosis, mucha tuberculosis con una clase media que accedió a esa privilegiada posición acompañada por el miserable Basilio de Koch, universidades privadas que enseñan a vivir fuera de la realidad, estar mejor para un enfermo, no estar sano. Suscriban sin triunfalismos el hay hermanos muchísimos por hacer, por ejemplo, un verso bastante interesante de nuestro amigo César Vallejo. Entiendan que sin inclusión social cualquier proyecto es ilusión. Sin inclusión social, es decir, que no debe existir discriminación social por ningún motivo, de ningún aspecto o ámbito. Porque si no existiera este tipo de discriminaciones, habría pues un éxito como proyecto en nuestro país, por ejemplo, ¿no? El autor sustentó principalmente que la crisis actual de la educación beneficia a la clase dominante, el principal problema del país es la falta de proyectos políticos, los medios de comunicación solo difunden contenidos violentos o las universidades privadas han agravado el problema de la educación. ¿Cuál es lo más adecuado? La número 17. ¿De qué estamos hablando? La última parte nos dice Gracias, esta, profesor, de inclusión esta social. partecita, ¿no? Esa partecita, ¿ya? Estamos hablando exactamente del término inclusión social, porque nos dice que la inclusión social es el camino para el verdadero proceso social, progreso social, ¿correcto? Si no habría inclusión, habría desarrollo, ¿correcto? Eso nos dice el texto. 18. Según lo leído, la injusticia es la mortal que la propia tuberculosis no suele ver alabada por la clase media, es denunciada y debatida por los medios, resulta más tolerable, dice, que la enfermedad, o constituye el principal problema del Profesor. país. Bastante claro. Este es un problema, ¿no? Ya lo había dicho ya constantemente. Constituye el principal problema del país. Por eso que no encontramos un progreso, no hay un desarrollo como debe. ¿Correcto? 19. La expresión mucha bala, poca escuela se puede interpretar como la violencia social es preferida por quienes no poseen educación. Los medios masivos privilegian el sensacionalismo a la educación. Toda represión supone ser impartida inicialmente en el colegio, o la opresión se hace más efectiva desatendiendo la educación, o que no puede existir democracia mientras exista pocas escuelas. ¿Cuál es lo más adecuado? Vamos, La la letra A dice por ahí. La expresión mucha bala, poca escuela se puede interpretar como que la violencia es preferida por quienes no poseen educación, eso dice, o que los medios masivos privilegian el sensacionalismo de la educación, o supone represión, dice, toda represión supone ser impartida inicialmente en el colegio, o puede ser que la opresión se hace más efectiva desatendiendo la educación. ¿Qué pasa? Y ahí está, ¿no? Acá está en la primera parte, dice. Los sectores conservadores aman reprimir. Esta palabrita. Es la forma de conservar su poder. La parte adinerada, la gente que tiene plata, ¿no? Y reprimir es embrutecer. O sea, callar a la gente por sus distintos aspectos que las tienen. Mucha bala, poca escuela. Millones salen y vuelven cada día a sus hogares sin ver incluso otra violencia que no sea la que genera la injusticia. Es decir, aquello que los medios no llaman violencia, ¿no? Niños mendigando, colas interminables para una cita médica, maestro peor pagado es imposible, tuberculosis, mucha tuberculosis con una clase media. Dice que accedió a esa privilegiada posición acompañada por el miserable Basilio de Koch,
universidades privadas que enseñan a vivir fuera de una realidad. Estar enfermo, dice, estar mejor para un enfermo no es estar sano. Suscriban sin triunfalismos el hay, hermanos, muchísimos por hacer. Entiendan que sin inclusión social cualquier proyecto es ilusión. Ya, listo. Entonces la expresión mucha bala, poca escuela nos hace entender en la opresión, la desigualdad. ¿Sí o no? Opresión es desigualdad. Se hace más efectivo desatendiendo la educación. Esa es tu respuesta. Esta es la letra D. Correcto. Preguntas propuestas. Preguntas propuestas. Comprensión de texto número 1. Ya, dice Eris, diosa de la discordia. Vamos, acá vamos. Eris, diosa de la discordia. Trató de sembrar cizaña. Ajá. La palabrita cizaña. ¿Ya? Entre las diosas. ¿Qué significa? Discusión. ¿No? Pero, dice, era esposa de Zeus, Palas Atenea, quien es Palas Atenea, era protectora de las artes y las ciencias. Y la Afrodita era la diosa del amor. Debido a que era la única divinidad que no pudo asistir a una fiesta nupcial a la que fueron invitados todos los dioses y las diosas. ¿Quién no acudió a la fiesta? Dígame, ¿quién no acudió a la fiesta? ¿Quién? Eris. Muy bien. Se vengó arrojando una manzana de oro con la leyenda, para la más bella. Acá está, para la más bella. Agreando así la fiesta. Zeus, para hacer entrar en razón a las referidas divinidades que disputábanse el galardón, las convenció a fin que sometieran la decisión al príncipe Paris, bello hijo de Priamo, rey de Troya o Ilión. Pregunta 1. Señale lo correcto. Al final Eris no pudo triunfar, ¿verdad o falso? Dígame, ¿verdad o falso? ¿Verdad? ¿No? Falso. ¿Eris se burló de la belleza de Hera? Falso. Finalmente, ¿Eris logró su cometido? ¿Sí o no? Obviamente que sí. Este es que Eris logró su cometido al lanzar pues esa manzana de oro, ¿no? Donde decía pues para la más bella. Pregunta 2. Señale la idea descrita por el autor. La belleza de tres diosas, las propiedades de la manzana de oro, la decisión del príncipe Paris, el fin de las fiestas nupciales o la razón de la discordia. ¿Cuál sería tu respuesta ahí? Rapidísimo. ¿Cuál sería? Claro, pues es claramente la razón de la discordia. Razón de la discordia. Según el texto, un escultor tenía como inspiración a la diosa Palas Atenea en cuyo nombre esculpía. ¿Estaba obligada a conocer las ciencias por la exigencia de la diosa Afrodita? ¿Debía representar en sus bodas las... Bueno, la letra C no podría ser, ¿ah? O sea, no podría estar representando, ¿no? Una boda que se realiza, ¿correcto? Ahora, ¿sentía dentro de su actividad la protección de la divinidad de la Palas Atenea? ¿Sí o no? Eso sí, eso era. Sentía dentro de su actividad la protección de la dignidad de qué? De Palas Atenea. Muy bien, Nicole. Eso era la acción de un escultor. 4. ¿Cuál era el objetivo real de Eris? ¿Cuál era el objetivo real de Eris? ¿Cuál será? ¿Ser reconocido como una de las divinidades dignas de las nupcias? No. Ah, por supuesto que ha sido terminar con el ambiente de la fiesta en calidad de ¿qué? De venganza. Correcto. La palabra cizaña, ¿qué es? ¿Llegó a significar igual que la diosa Eris? ¿Llegó a diferenciar de la diosa Eris? No. ¿No fue promovida por la diosa de la discordia? No. ¿Fue un regalo exclusivo para la diosa Hera? No. ¿Era utilizada por dioses de sus ceremonias? No. Lo que, de acuerdo al texto, que la palabra cizaña, que es que llegó a significar igual que la diosa Eris. Muy bien por ahí, todos. Muy bien, muy bien. 2.
A muchos latinoamericanos les sorprende que serrano, subrayan esa palabrita, esta, sea insulto en el Perú. En México, Colombia, Chile, Ecuador o Bolivia, esa palabra simplemente tiene una connotación geográfica, como decir costeño o sureño. En el Perú se asocia la sierra con pobreza y atraso. En Lima, la migración andina de los años 40 fue recibida con desprecio y todavía se emplea el término invasión para descalificar la presencia de la población andina. Oiga, por ejemplo, Lima pues ha sido una situación bastante crítica en esos tiempos, ¿no? En los años 40, 50. La gente adinerada, la gente aristocrática estaba pues concentrada. ¿Dónde? Miraflores, San Isidro, San Borja, ¿no? Monterrico, ahí por Surco, La Molina. Y ellos no querían convivir con los migrantes. Y un grupo de inmigración, pues, hoy en día, pues, que ha convertido a Perú como una potencia. ¿Acerca de qué? Acerca de la exportación. Como por ejemplo tenemos el Emporio Gamarra, ¿no? Entonces dice, sin embargo, en realidad el término no tiene una connotación estrictamente geográfica. Nadie hubiera llamado serrano a la apurimeña Chabuca Granda, pero sí se emplea para insultar a muchas personas de rasgos andinos nacidos en Lima. Su uso como insulto refleja así el racismo existente en nuestra sociedad. Pregunta 6. ¿Ya? Dice, indique la idea central del texto. ¿Cuál sería lo más adecuado en la número La 6? C. ¿Ya? ¿Cuál sería? Vamos, la C por ahí dice la letra C. Obviamente, ¿de qué estamos hablando? Ajá. El término serrano como expresión de racismo en el Perú. Ahí está. Esa es tu respuesta. 7. El, dice, en países como México, Ecuador y Bolivia no existe racismo. La D. El Estado apoya a migrantes, no existe las migraciones, el término serrano no es un insulto. Correcto. Muy bien. El término serrano no es insulto. Ahí está. Refleja, dice, la palabra refleja, y eso la encontramos en la última parte, me parece, ahí está, esta palabrita. La palabra refleja se entiende como ilumina, extrae, evidencia, La C. reacciona, interpreta. Es una situación de qué? De evidencia, ¿no? Es una evidencia, lógico, lo que se puede ver. Por lo tanto, ¿no? Podamos tomarle en cuenta este tipo de términos. 9. A partir del texto se concluye principalmente qué cosa, ¿no? A partir del texto, ¿cómo podemos concluir? El poblador limeño no aceptó la llegada de los migrantes. Las palabras adquieren diferentes significados de acuerdo al país. ¿Los países latinoamericanos son los que presentan mayor racismo? ¿O el lenguaje es un medio donde se manifiesta con claridad el racismo? ¿Cuál es, cuál de estas situaciones son las que se presentan mayormente la situación de la discriminación? O sea, no necesariamente está en el texto, sino la pregunta nos está diciendo, a partir del texto se concluye principalmente, ¿qué cosa? Que existe la discriminación o el racismo con los migrantes de acuerdo el nivel o el uso del lenguaje que se manifiesta. Entonces, el lenguaje es un medio donde se manifiesta con claridad el racismo, o sea, el famoso dejo, ¿no? Eso es lo que se presenta en la situación de racismo en nuestro país en la actualidad. Yo le tomo en cuenta el texto y la concluyo de esa manera. Pregunta número 10. Sería incompatible, dice, afirmar que la migración andina fue un proceso caracterizado por el racismo de la población limeña, la necesidad de un lugar para vivir, los anhelos de mejora económica, ser ajeno a los conflictos culturales o ser expresión de las desigualdades sociales. ¿Cuál sería tu respuesta ahí? ¿Cuál sería la número 10? Dice, sería incompatible afirmar que la migración andina fue un proceso caracterizado por qué, porque obviamente que no puede decir, ¿hay conflictos o no hay conflictos culturales? Sí hay conflictos culturales. Eso es incompatible con lo que dice el texto, ¿no? En nuestro contexto, hay en una ciudad, en un distrito, una provincia, están conviviendo pues personas de distintos puntos de nuestro país.
y a veces muchas de ellas, que son numerosas, ¿no? Hay festividades con respecto donde se desarrollaban su contexto original, ¿no? Hay fiestas patronales, lógicamente, y la celebran, ¿correcto? Por eso es incompatible con lo que dice el texto. La letra D, ser ajeno a los conflictos culturales. La letra D. Pregunta 3. O texto número 3, perdón. Dice, a los 37 años, León Tolstoy publicó la primera parte de Guerra y Paz en la revista literaria El Mensajero Ruso. Dice, la había comenzado a escribir un año antes, mientras se recuperaba de la fractura de un brazo tras caer del caballo en una partida de caza. A los 37 años, Nelson Mandela participó del Congreso del Pueblo, donde se adoptó la Carta de la Libertad, documento de oposición de apartheid que fue clave en la consecución de la libertad del pueblo sudafricano. Durante aquel evento, Mandela escapó de la policía llevando un disfraz de lechero. A los 37 años, Freddie Mercury conoció en un bar gay londinense a su último gran amor, Jim Hutton, un barbero irlandés que trabajaba en el hotel El Savoy y que nunca había escuchado una sola canción de Queen. Estuvieron juntos durante 7 años hasta la muerte del cantante. A los 37 años, Adolfo Schumann era un actor de carácter de obras de Bertolt Brecht y Federico García Lorca. Aún no pisaba los sets de risas y salsas. A la misma edad, Ricardo Belmont conducía la segunda edición de la Teletón. A los 37 años, Chabuca Granda compuso el tema José Antonio, dedicado a José Antonio de la Valle y García, un criador de caballo barranquino. 7 años antes había escrito la letra La Flor de la Canela. Todo este recuento no solo es un pretexto para contarles que ayer sábado cumplí 37 años y me temo que en las últimas semanas, días, horas, no realicé nada genial, nada alucinante ni nada descabellado, como lo que hicieron los directos miembros de esta liga. Una vez más, la apatía y el desasosiego conspiran para impedirme pasar siquiera un ratito, dice, al patio tercero de la historia. Pregunta 11. El motivo de la reflexión, dice, el motivo de la reflexión del autor ha sido la admiración, la depresión, la mediocridad, la nostalgia del pasado o haber cumplido los 37 La años. nostalgia del pasado. ¿Seguro? ¿Seguro? La E. Hola. Es todos los personajes que tienen 37 años. Y él había cumplido el día de ayer 37 años. Y supuestamente no ha hecho nada. Ni hoy, ni ayer, ni mañana, ni algunas horas. Eso no dice el texto, ¿no? Haber cumplido los 37 años. Pregunta número 12. Los personajes que el autor cita se caracterizan por qué. Son de condición La socialmente, sé. todos han sido personas incomprendidas o es que hicieron algo importante a los 37 años. Eso, la número 12. Correcto, la número 12. La número 12, la letra C. ¿Ya? Siguiente, pregunta 13. Pregunta número 13. Dice, La D. frente a los personajes que ha mencionado, el autor se califica como qué. ¿Como qué? ¿Un tipo superdotado? No. ¿Un ser insuperable? Tampoco. ¿Un admirador de León Tolstoy? No. Sino es una persona ordinaria y sin mayor mérito porque no ha hecho nada, ¿no? Y eso nos dice al final del texto. La letra, ¿ya? La letra D. La letra D. 14. Es incompatible con el texto afirmar que cosa, ¿ya? ¿Cuál será? ¿Que Adolfo Schumann ha destacado en el teatro en obras de Bertolt Brecht? ¿Eso sí dice el texto? Sí, sí nos dice. No, ese es compatible. ¿Nelson Mandela luchó con la libertad de su pueblo? Sí, a los 37 años. Compatible. León Tolstoy publicó la primera parte de Guerra y Paz a los 37 años? Sí. Compatible. ¿Creaciones geniales que han producido a los 37 años? Sí, compatible. ¿A la edad de 37 años las personas producen obras extraordinarias? No, no, no necesariamente. Puede ser antes o después. Correcto, correcto. Ya, ese es incompatible. 15. El término descabellado se entiende como genial, absurdo, usual, excéntrico o La E. descomunal. ¿Cuál sería lo más descomunal? Dice descabellado. Cuando dice acá en esta partecita, La dice, B. La B. y La me B. temo que en las últimas semanas, días, horas no realicé nada genial, nada alucinante, nada descabellado. O sea, lo que está analizando es la acción que él, por haber cumplido los 37 años,
y se da cuenta que nada productivo se ha desarrollado durante la cantidad de años que ha descrito de cada uno de los personajes. ¿Eso qué significa? Pensamiento en sí mismo. Excéntrico. Muy bien por ahí que están diciendo excéntrico. ¿Ya? Dice, actividad domiciliaria. ¿Y tú crees que lo vas a hacer en tu casita? Dudo, ¿no? Dudo. Pero sí lo puedes Sí, hacer, profesor. pero quizá puedes tener ciertas dificultades al momento de desarrollarlas. Desarrollarlas. No vas a dudar con tu respuesta, ¿sí o no? Por ahí se ríen, ¿no? Vas a dudar con tus respuestas. Uy, mira, yo veo esto y ya me da hambre, como ya son 2:30, ya me da hambre, ¿no? Pero este alimento, vamos a decirlo, saludable, literalmente, tiene efectos a la larga, ¿no? Tiene efectos a la larga. Comer, dicen, uno de los máximos placeres de la vida. Comer es uno de los máximos placeres de la vida. No hay nada como un arroz con pollo o unos tallarines verdes con churrasco para calmar el apetito más voraz. Sin embargo, esta predilección por la comida pasa una factura muy a los peruanos. Según los últimos estudios, dice, en el sector salud, 62.3% de la población entre 30 y 59 años sufre de sobrepeso y obesidad. En otras palabras, 3 de cada 5 adultos tienen exceso de peso, como en otros países, como por ejemplo en los Estados Unidos, ¿no? Y acá tenemos varios índices, ¿no? Indicadores que nos hablan al consumir demasiado comida o consumir comida chatarra en exceso o fuera de tiempo pueden traer consecuencias de obesidad y sobrepeso. Y esta puede generar algunas enfermedades como por ejemplo la hipertensión, ¿no? La hipertensión, por ejemplo, diabéticos, ¿no? Problemas cardíacos, problemas patológicos, y pueden recurrir a la muerte de manera inmediata. Entonces, el tema medular del texto, ¿qué vendría a ser? ¿De qué nos está hablando? ¿La ausencia, la causa, los defectos? Nos está hablando acerca de qué? De los indicadores de obesidad y sobrepeso en el Perú. Entonces, en el texto dice, el vocablo desalentador, ¿qué connota? ¿No? Luctuoso, pernicioso, ganado, inicuo, decadente. ¿Qué estamos haciendo? Pernicioso, ¿no? Desalentador. ¿Por qué? Porque a la larga podamos llegar a ser más personas con sobrepeso o personas, ¿no? Obesos. La número 3, nos faltan 2 minutos. Voy a alcanzar las claves, ya chico. La número 3 va a ser la letra A, ¿ya? Rapidísimo. La número 3, la letra A. El otro texto, el texto 2A, texto 2B, habla de la currícula nacional acerca de ideología de género, la igualdad de género, supuestamente, ¿no? La pregunta número 4, ¿ya? La pregunta número 4, tu respuesta debe ser la letra, o es tu respuesta, la D. Profesor, La de la 1, número, la 2 y la 3, ¿cuál era? la número 3, la A, ¿ya? La 1, 2 y 3. Ahí está, 2, la B, 3, la A, ¿ya? 4, la D, 5, ahí está, 5, la A, ¿ya? 6, 6 la C, ¿ya? La número 6 la C. Texto número 3, ¿ya? Pregunta número 7, 7 la C. Hablamos del bullying en el Perú, ¿ya? La número 8, la número 8, la expresión contar es confesar. La número 9, presentarse puede reemplazar por quién? Por comprender. Esta es la 9, ¿ya? Comprender, ¿ya? La número 10, la número 10, la letra D, la letra D, la número 11, la A, la A, la número 12, la número 12, la letra E. ¿Qué pasó acá? ¿Ya? La letra E, la número 12. Texto número 4, la número 13. La 12 es la E, ¿no? Sí, la 12 la E. La 13 la A, ¿ya? La 14 la D, 14D, 15
es algo complejo, la letra C, ¿ya? La 16, la letra E, ¿ya? La letra E, la 17, la letra A, la 17, la letra A, y finalmente la número 18, la letra C, ¿ya? La letra C. Y esta pequeñita, pues ya practícalo, este cuadrito, eso nada más nos queda. Chicos, llegamos casi a la recta final. Concluimos con todo lo que nos han presentado y ojalá que hayan anotado todas las claves pertinentes, ¿ya? Chicos, dicho eso, ha sido un gusto, un placer compartir con cada uno de ustedes y nos vemos la siguiente semana, ¿no? Y se les desea a cada uno de ellos un buen fin de semana, a seguir preparándonos para que puedan lograr sus objetivos. Chicos, dicho eso, tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos el día lunes. Chao, chao, Cuídese, chao. profesor. No, profesor, cuídese. Hasta luego. Igual manera, igual manera.